Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en su programa Descubriendo el Mundo, como todos los miércoles a las 5:30. Y ahora en esta ocasión, esta semana les quiero hablar de una situación que se está dando en todo el mundo. En Tenango de Doria se está dando en México, se está dando en Brasil, se está dando en África, se está dando en todas partes. Es un problema realmente a nivel global, que es la pérdida de los bosques, la manera tan rápida como se están perdiendo los bosques en todo el mundo. Y de este tema ya les he hablado en otras ocasiones, pero ahora le quiero dar un enfoque un poco distinto. Les quiero hablar de, pues sí, de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que está sucediendo aquí en Tenango en particular. Miren, ustedes saben que los bosques se están perdiendo a un ritmo impresionante. Se calcula que a nivel mundial más o menos se está perdiendo 1 hectárea de selva tropical húmeda cada segundo. 1 hectárea son 10,000 metros cuadrados. Imagínense un cuadrado de 100 metros por 100 metros. Son 10,000 metros cuadrados. Ahí cabe perfectamente 2 canchas de fútbol de tamaño normal. Ahí caben en 1 hectárea. Pues eso es lo que se está perdiendo de selva tropical cada segundo en el planeta Tierra. Las últimas grandes selvas tropicales que hay en el planeta son en el Amazonas, la selva del Amazonas. En el Congo, en África, también hay una buena parte de selva tropical. Y también en algunas de las islas de Indonesia, en Borneo en particular, también hay selvas tropicales que se las están echando a un ritmo impresionante. La selva del Amazonas, a ese paso al que se lo están echando, es posible que de aquí a unos 30 o 40 años haya desaparecido por completo. Es lo que dicen, por lo menos. En México se calcula que más o menos el 80% de las selvas tropicales que había en este país hace apenas 50 o 60 años ya desaparecieron. El 80% ya desaparecieron. Lo único que queda de selva tropical en México es un rinconcito por allá en la selva Lacandona y en los Tuxtlas en Tabasco. Son partecitas de bosque, son, como decirlo, como bolsas de bosque que todavía se conservan, que supuestamente ya están protegidas por la ley, y hay alguna ley de protección al medio ambiente que de alguna manera las protege, pero esas leyes muchas veces nada más se quedan en el papel. El asunto es que la tala clandestina sigue y el comercio con las especies en vías de extinción también sigue. Hay cantidad de especies que las cazan para lucrar con ellas, y son especies que están en vías de extinción. Entonces hay toda una situación, y este fenómeno que se está dando en todo el mundo, básicamente la causa es que la sociedad en la que vivimos, la civilización o la cultura en la que vivimos, le da una importancia desmedida al factor económico, ¿no? Al dinero, básicamente. En nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad industrial moderna, todo, absolutamente todo, ya se convirtió en una mercancía. El agua, el aire, la tierra, la vida misma, los genes, todo se puede convertir en una mercancía, y de hecho ya se ha convertido. Entonces, mientras haya dinero de por medio, se va a seguir destruyendo los bosques, se va a seguir acabando con todo. Yo así les digo a mis alumnos en las clases de ecología que les doy en el colegio de bachilleres, que imagínense ustedes que en todo el planeta quedara nada más un solo árbol. Ya nos echamos todos los árboles del planeta y queda un solo árbol. Y si ese árbol significa dinero, pues alguien se lo va a echar. Por ejemplo, en la selva del Amazonas, de esto ya les había hablado en otra ocasión, la selva está desapareciendo porque llegan intereses muy fuertes, grandes capitales, son corporaciones transnacionales que llegan y compran enormes extensiones de terreno, las talan. A ellos ni siquiera les interesa realmente la madera. Esto no lo hacen realmente por la madera. Claro, la madera la utilizan, la venden, hacen lo que tengan que hacer, pero a ellos lo que les interesa es el terreno, es la tierra. Entonces, en esas enormes extensiones de terreno, una vez que talaron todos los árboles,
se ponen a sembrar enormes plantíos de caña de azúcar, por ejemplo. Es una de las cosas que hay siembra. La caña de azúcar, hay enormes extensiones de terreno que a pérdida de vista lo único que se ve es caña de azúcar por todos lados. ¿Y por qué les interesa tanto la caña de azúcar? Pues porque es negocio. Resulta que con la caña de azúcar se produce etanol, que se utiliza como combustible para los automóviles. Y ustedes saben que vivimos en la cultura del automóvil, en la que la gente que tiene un automóvil ya no quiere caminar media cuadra para ir a la tienda a comprar un chicle. Ya la gente se vuelve completamente dependiente de sus automóviles y se necesita combustible, y como el petróleo de aquí a unos cuantos años ya va a empezar a escasear, eso es prácticamente inevitable, pues están buscando algunas fuentes alternativas de combustible, y una de ellas es precisamente los llamados biocombustibles, que son producidos a partir de vegetales. Pueden ser de caña de azúcar o puede ser de granos, como el maíz también se está desviando para convertirlo en combustible. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el principal productor de maíz en el mundo, a la gente que siembra maíz, si le pagan un poco más, ellos se lo van a vender al mejor postor. Entonces, si llega una persona que les paga un poco más y ese maíz se va a convertir en combustible, pues ni modo. Aunque esto signifique que el precio de la comida sube en todos lados y que haya más hambre en el mundo eventualmente. Pero eso no importa, lo importante es el negocio, es el dinero. Ya sabemos que lo que mueve al mundo es el dinero. Entonces, en el caso del Amazonas que les estaba yo platicando, una de las causas es para tener enormes plantaciones de caña de azúcar, o también otra de las causas es llegan los ganaderos, son enormes intereses comerciales de ganaderos básicamente, que también compran, no sé si las compran o si el gobierno se las da, enormes extensiones de terreno y rasan con todo, queman el bosque, cortan todos los árboles y ahí hacen enormes pastizales donde tienen miles y miles de cabezas de ganado, de la que producen carne para hamburguesas, para los McDonald's o los Burger Kings en Estados Unidos. Entonces hay toda una situación que hace que esas selvas estén desapareciendo, y pues hay gente que no está de acuerdo porque ha vivido en esos lugares durante cientos o miles de años, y por qué gente que viene de afuera y los echan para afuera. A grupos indígenas en el Amazonas cada vez los están obligando a irse más dentro de la selva, a lugares cada vez más recónditos, y a cualquiera que se les pone enfrente y que trata de impedir esta situación, pues lo compran o lo matan, así de sencillo. Y hay varios activistas muy famosos, como por ejemplo Chico Mendes, un activista muy famoso en Brasil, que estaba tratando de defender los derechos de los pueblos indígenas y lo mataron. Y pues en fin, como les digo, cuando hay dinero de por medio, la gente va a defender sus intereses. A ellos no les importa que el planeta esté en un estado de deterioro impresionante, no les importa que haya un fenómeno que se llama calentamiento global, no les importa que dentro de 30, 40 años se acabe por completo la selva del Amazonas, no les importa nada de eso. A ellos lo único que les importa es el beneficio inmediato. Y esta situación se está dando en todos lados. Y aquí en Tenango también han sucedido este tipo de situaciones y siguen sucediendo. Yo me acuerdo hace como unos 12 o 13 años, algunos de ustedes que me escuchan a lo mejor se acuerdan, que durante varios meses hubo un tipo que ni siquiera vivía aquí en Tenango, vivía en Tulancingo me parece, que durante meses estuvo sacando cargamentos y cargamentos de madera. De la viejita, por allá tenía unos terrenos que le habían, supongo que heredado de alguna manera, por la viejita, entonces estaba sacando troncos y troncos y troncos en un camión de redilas que pasaba 1, 2 o hasta 3 veces diarias, y venía bien cargado de toda clase de troncos. Y troncos de todos los gruesos, desde árboles medianitos hasta árboles grandes, árboles de 60, 70 centímetros de espesor, que ya son señores árboles. Para crecer de ese tamaño son árboles que ya llevan ahí 50, 60, 70 años, y que llega un cuate con su motosierra y en 20 minutos o media hora ya lo tronó, ya lo cortó por completo. Y un árbol que llevaba ahí 60, 70, 80 años y lo cortan en 20 minutos. Entonces este señor estaba sacando cargamento tras cargamento de madera,
Durante meses duró su operación hasta que no sé cómo estuvo exactamente, supongo que le han de haber marcado un alto. Y según yo supe, toda esa madera que este señor estaba sacando, se la vendía a unos japoneses que la utilizaban para producir palillos. Ya saben ustedes que en Japón la gente come con palillos, son unos palillos largos que en japonés se llaman hashi, y en Japón, cuando ustedes van a Japón, en cualquier fonda o en cualquier restaurante que ustedes vayan, la gente come con hashi. Se los dan a uno en un sobrecito, abre uno el sobre, come uno con los palillos y cuando termina uno de comer, los palillos van a dar a la basura. Son de uso único. Entonces los japoneses necesitan madera para producir sus hashi, son 130 millones de japoneses. Vamos a suponer que solo la cuarta parte come en restaurantes cada día o la quinta parte, no sé cuántos, pero en cualquier caso son varios millones de japoneses que comen en restaurante cada día, que no comen en sus casas, comen en restaurante, y cada uno de ellos va a utilizar un par de palillos que van a ir a dar a la basura, porque son de uso único. Y entonces resulta que los japoneses necesitan madera no solo para hacer palillos, necesitan madera para muchas otras cosas, pero los japoneses no son nada tontos. Ellos les gusta conservar su país. Japón es un país más bien pequeño. Japón cabe 5 veces en México. Es un país más bien pequeño y está más poblado que México. Tiene un problema de población. Entonces ellos saben que no caben en su país y necesitan conservarlo. Entonces en Japón todos los bosques están muy bien cuidados. Ahí no hay la menor tala clandestina. En Japón no se encuentra ese fenómeno de la tala clandestina, de la gente que va a tumbar árboles nada más porque se les antoja. Allá todo está perfectamente regulado e incluso en los bosques más recónditos no hay tala clandestina. Y eso ya no es tanto porque los estén vigilando ni nada, sino que los japoneses mismos no lo hacen. Ellos desde niños ya están bien indoctrinados, ya saben perfectamente que tienen que cuidar su medio ambiente, por lo menos en su país. Repito, es un país pequeño, ya no cabe la gente, entonces necesitan ellos cuidar el medio ambiente que tienen. Igualmente en Japón no se ve basura por ningún lado. A pesar de que es una sociedad industrial que produce montañas y montañas de basura cada día, es una sociedad de consumo, pero por lo menos la gente no tira la basura por cualquier lado. La gente tiene cierto grado de civismo y toda la basura se tira donde se debe de tirar, y cuando ustedes van caminando por cualquier lado no van a encontrar basura tirada. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia aquí en Tenango de Doria, que precisamente a cualquier lado que ustedes vayan van a encontrar basura. Y aquí, lamentablemente, la gente no tiene esa conciencia cívica o esa conciencia ecológica, y la gente está acostumbrada mucha gente, no digo que todos, pero hay mucha gente que está acostumbrada a tirar basura donde sea. Y aquí en Tenango tampoco sabemos cuidar nuestros bosques. Aquí suceden esas situaciones como la de este señor que les estaba platicando, que estuvo sacando durante meses y meses camiones y camiones llenos de madera y sin que nadie le dijera absolutamente nada. Actualmente todavía siguen dándose ese tipo de situaciones. Hay toda clase de operaciones de tala clandestina en la región, no digo aquí nada más en Tenango de Doria, pero en la región. Esta zona es boscosa, es por cierto uno de los pocos bosques mesófilos de montaña que todavía quedan en el estado de Hidalgo. Bosques mesófilos de montaña es todo un ecosistema. Ahorita les voy a platicar sobre estos bosques mesófilos de montaña, pero vamos a hacer una pequeña pausa y les voy a poner una melodía. Pues vamos a viajar por el mundo, ya saben ustedes que me gusta llevarlos por todos lados del mundo. Les voy a poner una canción. Ahorita tengo una canción de los Andes. La música andina es música andina muy típica, ya la han de haber escuchado muchas veces. Es música con flautas, con quenas, con charangos. Y esta es una canción de los Andes. Vamos a escucharla.
Pues les estaba hablando de los bosques mesófilos de montaña, y fíjense ustedes que el bosque de aquí de Tenango de Doria es precisamente de ese tipo. Se llaman bosques de niebla o mesófilos de montaña, que están ubicados a lo largo de ambas sierras madre, de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental. Este bosque no es de por sí muy extenso, y de hecho ocupa tan solo aproximadamente un 1% del territorio nacional. Ya también está bastante deteriorado, de hecho se ha perdido alrededor del 50% de este tipo de bosque en el país. Más o menos la mitad de los bosques mesófilos de montaña que existían hace 40 o 50 años ya se han perdido. Todavía queda un poco de bosque y esta zona de Tenango de Doria es una de esas zonas. Y aunque no son demasiado extensos, como les digo, nada más ocupan un 1% del territorio nacional, son muy importantes porque contienen una enorme diversidad biológica. Y al desaparecer estos bosques, como de hecho están desapareciendo poco a poco, estamos llevando a la extinción a cientos de especies animales y vegetales, muchos de los cuales son endémicos. Eso significa que no se encuentran en ningún otro lado. Son especies de flora y de fauna que únicamente se encuentran aquí y no hay en ninguna otra parte del mundo. Eso se llaman especies endémicas. Y al desaparecer los bosques, desaparece el hábitat de estas especies y desaparecen las especies. Y eso es algo que está sucediendo delante de nuestros ojos. Que no lo veamos o no lo queramos ver es otra cosa, pero en realidad está sucediendo. Aquí ustedes pueden dar cuenta que aquellos de ustedes que han vivido aquí en la zona de Tenango toda su vida se podrán recordar que hace apenas 25 o 30 años, que no es mucho tiempo, había mucho más bosque, había más árboles, había más agua, había más vida silvestre por todos lados. Y eso se está perdiendo inexorablemente y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, ahora resulta que los bosques realmente son indispensables para la salud de un ecosistema. Resulta que los bosques proporcionan una cosa que se llaman servicios ambientales. Estos servicios ambientales es todo lo que hacen los bosques por nosotros y por los demás seres vivos. Son servicios irreemplazables que nadie más puede procurar y que son esenciales para el mantenimiento de los ciclos más básicos de la vida, como por ejemplo los ciclos del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Entonces van desapareciendo estos bosques y se alteran estos ciclos. Ya no llueve lo mismo que antes, ya hay un fenómeno en el mundo que se llama calentamiento global y ya suceden toda clase de situaciones. Entonces, a estas alturas en que ya ha habido tanto deterioro, tanto masacre de bosques, nuestra civilización realmente es como si que estuviéramos empeñados en acabar hasta con los últimos bosques del planeta. Entonces, en vista del deterioro de todas las selvas, de todos los bosques en México y en otras partes del mundo, yo pienso que el énfasis a estas alturas es tratar de conservar lo que todavía se tiene. Ya deberían de empezar a olvidarse, la gente que se ocupa de estas cosas, pues ya deben de empezar a olvidarse de seguir explotando los bosques. Se quiere explotar los bosques como si que los bosques fueran infinitos, como si que nunca se fueran a acabar, y el hecho es que nos los estamos acabando. Entonces, en lugar de querer seguir explotando los bosques y explotando los recursos, lo que se debe de tratar de hacer es conservar lo que todavía se tiene. Los bosques son patrimonio de toda la gente, de todos los mexicanos, de la gente de aquí de la región, es patrimonio de todos nosotros, pero también estos bosques son patrimonio de las generaciones futuras, de todos los que van a venir después de nosotros. También ellos tienen derecho a tener bosques sanos y abundantes. Las generaciones futuras tienen el derecho de saber lo que es tener agua limpia, tener aire puro, tener bosques sanos y abundantes, y si no les dejamos nada, nos van a reclamar con toda razón, en algún momento nos van a reclamar que les hayamos dejado un mundo tan seriamente deteriorado. Y todo esto viene a cuento porque los bosques siguen desapareciendo, y aquí en la región de Tenango de Doria estamos viendo cómo, por ejemplo, el bosque del Gosco, que está pegado a Tenango, es el bosque más cercano al pueblo, también está desapareciendo, y está desapareciendo por razones específicas. En particular porque lo están loteando, están haciendo lotes cada vez más pequeños,
y eso va a provocar eventualmente que ese bosquecito desaparezca. Y esto es una verdadera lástima, porque ese bosque, a fin de cuentas, es el bosque más cercano a Tenango y es el que actúa como el ancla del clima o el microclima local. Mientras más se deforesta una región, más empieza a escasear el agua, más empiezan a escasear las lluvias y las neblinas, y eventualmente afecta a todo el clima de la región. Entonces, el hecho de que un bosque desaparezca siempre tiene consecuencias. Entonces, el hecho de permitir que un bosque desaparezca simplemente por los intereses privados de alguna persona, en perjuicio de toda la comunidad, yo siento que no debe de ser. Yo creo que el bosque, como les estaba diciendo, es patrimonio no solo de todos nosotros, es patrimonio de las generaciones futuras. Nuestros hijos, nuestros nietos que van a seguir viviendo aquí, una vez que nos vayamos nosotros, aquí van a seguir viviendo ellos. Y realmente nos deberíamos de poner a pensar un poquito más en el mundo que les estamos dejando. Les estamos dejando un planeta lleno de problemas ambientales, cada vez el agua es más escasa. Aquí en el pueblo, todos ustedes que me están escuchando deben de haberse dado cuenta que cada año, bueno, a mí me parece que cada año es como que hace más calor, los bochornos que se sienten ahora, la temporada de secas cada vez dura más tiempo, y los calores que hacen ahora, estos no se sentían hace 15 o 20 años, que no son muchos. En el pueblo, yo creo que si hace 20 años hubiera venido alguien aquí a este pueblo a decirle a la gente que algún día le iba a faltar agua al pueblo, pues se hubieran reído de él. Le hubieran dicho, ¿cómo va a faltar el agua aquí en el pueblo? Hay agua por todos lados. Pues resulta que actualmente, en época de secas, ya le tienen que racionar el agua a colonias enteras del pueblo que no tienen agua durante semanas enteras, tiene que venir la pipa a surtirles de agua. Y la situación cada vez se va a poner peor. La crisis ambiental, yo diría que la crisis ambiental apenas y está empezando. Entonces, si dejamos que sigan acabando con nuestros bosques, la gente no dice nada, la gente ni se entera, o si se entera no le importa, y dejamos que sigan acabando con nuestros bosques nada más porque a alguna persona se le ocurre que puede acabar con ellos y la gente no dice nada, no hace nada, y eventualmente nos vamos a quedar sin bosques, y pues eso es en perjuicio de todos, es en perjuicio de toda la comunidad, es en perjuicio de nuestros hijos, de las generaciones futuras, es en perjuicio de todo mundo. Entonces, yo diría que a escala mundial, a escala global, a escala local, a escala regional, en todos los niveles, debemos de empezar a preocuparnos un poquito más por conservar lo que todavía tenemos. Si tenemos todavía una parte de bosque, que ya ha desaparecido bastante porque la zona está muy deforestada, pues lo que nos queda de bosque lo tenemos que tratar de conservar. Si no es por nosotros, por nuestros hijos o por las generaciones futuras. Y repito, las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos tienen tanto derecho a gozar de un bosque sano, del agua y el aire puro, tienen tanto derecho a eso como nosotros. Entonces debemos de tratar de dejarles a ellos un mundo mejor. Bueno, pues eso fue todo por esta sesión. Ya se nos acabó el tiempo, ya en otra ocasión les seguiré platicando. Y hay temas realmente muy interesantes de los que vale la pena comentarlos. Y yo ya me voy y los dejo con otra canción. Esta canción es de un país que se llama Suazilandia, en África, en el sur de África. Es un país muy pequeñito, que de hecho es como un enclave que está dentro del país de Sudáfrica. Es música muy típica de ese lugar. Es una cancioncita que dura 3 minutos, típica de un pueblo, una etnia de este lugar, de Suazilandia. Vamos a escucharla. Yo me despido, este fue su programa, Descubriendo el Mundo, con David Cañedo.
Consédiation non était, non est bail, non était, non est bail. Consédiation. Consédiation non était, non est bail, non était, non est bail. Consédiation. Non était, non est bail. Eh, Wayami. Wayami. Eh, Wayami. Non était, non est bail. Wayami, non. Consédiation non était, non est bail, non était, non est bail. Consédiation. Consédiation non était, non est bail, non était, non est bail. Consédiation. Non était, non est bail. Wayami, yeah, Wayami, Wayami, yeah, Wayami. Non était, non est bail. Wayami, non. Imaginons non était, non est bail, non était, non est bail. Imaginons non était, non est bail, non était, non est bail. Imaginons non était, non est bail. Wayami, eh Wayami, Wayami. Eh, Wayami, non est, non est bail. Wayami, non. Imaginons non était, non est bail, non était, non est bail. Imaginons non était, non est bail, non était, non est bail. Non était, non est bail. Wayami, eh Wayami, Wayami, eh Wayami, non était, non est bail.